Siendo las 9:21, se reabre audio en las causas 11.359/2019 y en la causa 5789 del año 2019, habiéndose incorporado al Ministerio Público. Señor fiscal, su identificación, por favor, para efectos del audio. Muy buenos días, magistrada. Por la Fiscalía del Fiscal Regional Eugenio Campo Lucero, desde ya doy mis excusas. Tuve un inconveniente a la entrada de la ciudad, que nos tocó un accidente que impidió el tránsito normal del vehículo en cuestión. Muchas gracias. No hay inconveniente. Esta audiencia entiendo que se programó en ambas causas, aquella que fue desacumulada por Fiscalía en octubre de este año y la causa previa, y existen varios asuntos que resolver. Su señoría, ¿puedo hacer una aclaración? Muchas gracias para efectos de orden de todo y cada uno de los colegas y del tribunal. La verdad que es todo bajo un mismo RIT y quisiera explicarlo. La verdad que no fui tan didáctico al hacer las presentaciones también al tribunal, pero todo radica solo en la RIT de este tribunal, que corresponde, su señoría, a la 11.359/2019. Me explico. De acuerdo al orden que tiene el Ministerio Público, el día de hoy en esta audiencia debería plantearse lo siguiente: un 250 letra F que quedó pendiente en su momento, formulada por la colega por la defensa, pero que sin embargo esos hechos a posteriori sucedían y que radican eventualmente ese artículo 250 letra F, fueron separados y se encuentran ahora bajo el RIT en cuestión, 11.359/2019. Y por tanto, todas las demás peticiones, sea aquella que la defensa invocó también como una especie de cautela de garantías, como también este aumento de plazo conforme al artículo 186 del Código Procesal Penal, también inciden bajo el mismo RIT. Lo digo, su señoría, para efectos de orden porque eventualmente ese 250 letra F ya no está respecto de los hechos primitivos de la 5789/2019. Gracias, señor fiscal. Previo a darle la palabra al abogado defensor, omití un antecedente. Obviamente hay prensa. ¿Hay algún inconveniente por parte de los intervinientes para que esta audiencia sea filmada y fotografiada durante unos breves minutos del inicio y luego registrada en forma por escrito? Magistrado, haciendo las audiencias públicas, nada que indicar. Abogado querellante. Los mismos términos del Consejo. Gracias. Ningún problema, señoría. Entonces se procederá con la prensa en los términos que ya están acordados en los protocolos del tribunal. La primera alegación, entonces, esta audiencia tiene principalmente objetos que tiene la defensa, ¿verdad? Sí. Abogado, tiene la palabra. Señoría, previo a iniciar la audiencia, vamos por una cuestión de orden, a solicitar primero la cautela de garantías. Y a este respecto, nos gustaría promover la incidencia de exclusión del Consejo de Defensa del Estado, por cuanto se trata de una cautela de garantías que incide en el nuevo RIT, que no es la cuestión que quedó pendiente del sobreseimiento definitivo del RIT original. Y a ese respecto hay dos consideraciones. En primer lugar, el Consejo de Defensa del Estado no se querelló por el delito respecto a los cuales se abrió el nuevo RUC. ¿Por qué tenemos que hacer eso si no hay querellante? Por lo mismo, y mi segunda consideración es que no han deducido querella en esa causa. Vamos a hacer los traslados. Abogado. Gracias a su señoría, nosotros nos oponemos a lo indicado por el colega de la defensa del legítimo contradictor, toda vez que esto es un tema que ya resolvió el Tribunal de Garantía. ¿Me explicó su señoría? Sí, en la audiencia anterior, en que se discutió un sobreseimiento definitivo parcial solicitado por la misma defensa el 27 de septiembre del 2019, se planteó la misma incidencia. Y en esa incidencia, su señoría, fue resuelta por la magistrada, dando cuenta de que el Consejo de Defensa del Estado precisamente tiene legitimación para poder participar como interviniente en todo el proceso. De hecho, en más su señoría, si uno es más legalista y purista sobre el punto, la querella fue deducida respecto de aquella investigación primitiva 5789 de 2019 y que se derivó con todos sus anexos y todas sus partes también en el presente RIT. En segundo término, como señalaba, esta alegación fue invocada por parte de la defensa del Ciuderaria y en la cual fue resuelta por el tribunal, toda vez que en el mismo acápite del Consejo de Defensa del Estado señala los delitos por los cuales eventualmente deduce su querella, artículo 246 del Código Penal, artículo 4 de la Ley de Delitos Informáticos y respecto de cualquier otra conducta ilícita respecto de los hechos que se están investigando. En virtud a este antecedente, la magistrada, entendemos, resolvió de esa forma
y lo considero precisamente que formaba parte de doña Andrea Urbina Salazar y que recoge en esa resolución del 27 de septiembre del 2019. Abogado querellante. Su señoría, por cierto, en los mismos términos señalados por el órgano persecutor, es volver, en definitiva, a resucitar algo que ya fue resuelto por este tribunal. En definitiva, como bien señaló el órgano persecutor, efectivamente esta parte se creyó, además, por todos los otros ilícitos que se pudieran acreditar. Lo que hubo acá es el ejercicio de una facultad del órgano persecutor en cuanto a separar, pero obviamente el Consejo de Defensa ejerció acción penal también respecto de los hechos que se investigan en el RUC separado. Su señoría incluso ha pedido diligencias en relación a esos hechos que se investigan separadamente. Entonces, es volver otra vez a discutir un tema que ya ha sido resuelto. Por lo tanto, se solicita el rechazo de la petición de la defensa. Señoría, si me permite intervenir un segundo. El tema no ha sido resuelto, como erróneamente señalan mis contrapartes, mis contradictores, por cuanto la situación se presenta el día de hoy. Hay un nuevo RIT, esta parte, la parte defensora, se tuvo que hacer parte, tuvo que constituir tu parecer y poder el nuevo RIT, y el Consejo de Defensa del Estado no lo ha hecho. Simplemente no lo ha hecho. No es querellante en el RIT del que estamos hablando. Por lo tanto, hay una cuestión procesal que lo inhabilita. ¿La petición concreta es qué? Porque no se han querellado en el nuevo RIT. Pero la petición concreta, ¿cuál es su pretensión? Que se excluya de la discusión, que se excluya de la discusión. Que se excluya del debate el día de hoy, El día de hoy, por una cuestión de formas. claro. Pero no una cuestión definitiva. Ya. No, por ahora no es definitiva, es por la Tengo discusión una de hoy, consulta. nada más. Lo que pasa es que, leyendo las causas, el cuestionamiento es que la querella contiene el hecho que vamos a denominar hoja SAO. ¿Sí? ¿No es cierto? Ese es el hecho que le da calificaciones jurídicas que el fiscal reseñó al inicio de la audiencia. Luego esa investigación fue formalizada por ese hecho, por la hoja SAO, digamos. Ya. Por supuesto, todavía no hemos llegado a otra etapa en que haya más formalización o complemento. Eso está en stand-by, por supuesto. Pero el hecho en materia de esa querella fue materia también de formalización. Se interrumpió la prescripción, empezó a correr un plazo de investigación y ese hecho es el único en que el querellante ha señalado los marcos fácticos, por lo tanto el tribunal ha podido estimar que tiene interés conforme a su ley orgánica. Y eso fue resuelto por el magistrado, me parece, el magistrado Salas, en su oportunidad, en una audiencia del día 11 de julio del 11 de julio, en que en la causa anterior, ¿no es cierto?, no se debatió el tema y se estableció que sí había capacidad jurídica para hacer esto por esa disposición legal. Sin embargo, en esta causa hay hechos distintos, porque asumo que ese hecho no está en esta causa, en este RIT nuevo. Señoría, si me permite explicarle. Sí, explíqueme. Resulta ser que el argumento, entendemos que esto, como bien dice usted, fue debatido también el día mismo 11 de julio a la primera cautela de garantías que nos pidió la colega de la defensa y un 186 en su momento. En esa audiencia el día anterior, el Consejo de Defensa de Estado ya había deducido su querella para poder intervenir y se le autorizó para intervenir en todo y cada uno del debate. De hecho, cuando yo explico y informo los hechos en materia de esa investigación y de esta o de las dos en general, al Consejo de Defensa del Estado se le permitió intervenir en todo y cada uno de los puntos de los hechos investigados. Tanto es así que cuando uno lee la querella del Consejo de Defensa del Estado, precisamente como usted da, se hace cargo de estos dos del 246 y del artículo 4, pero además menciona en una cápita del mismo cuerpo de la querella esta frase que da cuenta de respecto de los demás hechos que se están investigando y que posiblemente más en el futuro se pueden formalizar. Insisto, porque también no le podemos pedir al Consejo, así ya siendo objetivo tanto para la defensa como para la querellante, pedirle determinación porque precisamente dice relación con los hechos que se están investigando. Entonces, la investigación dice relación también para determinar esos hechos. Hay un marco de acción respecto al cual yo me tengo que embarcar, valga la cacofonía, pero ellos se van creyendo en la medida de que esos hechos van quedando medianamente claros al desarrollo mismo de la investigación. Entonces, si en ese debate del 11 de julio, en que habíamos hablado de los 4 o 5 hechos que se están en materia de investigación, con mayor razón cuando se separa, pero también hay un argumento de carácter legal, que es el artículo 185 del Código Procesal Penal. Sabemos que la separación de investigación es una decisión administrativa del Ministerio Público en que puede investigar uno o más delitos y los puede separar como también los puede agrupar nuevamente. Esa separación yo la hice el 8 de octubre del año 2019, se la comuniqué al tribunal, la que tuvo presente, y se la comuniqué también a todos los intervinientes, tanto a la defensa como también a la querellante,
No hubo reposición alguna ni tampoco aclaración respecto de esa decisión, aun cuando sea de carácter administrativa. Tanto es así que la defensa, con el argumento que plantea el día de hoy, que le exige a la querellante que no se ha hecho parte en este RIT, resulta ser que cuando él hace su presentación a la Fiscalía, me pide de que efectivamente si necesitaba o no constituir nuevamente patrocinio poder o alguna representación producto de esta causa. Yo le dije que no, porque la misma resolución administrativa de la separación da cuenta de que todo lo que sobró en el RIT 5.789 pasa a formar parte íntegra del nuevo RIT 11.000 que acaba de mencionar, que es de la presente causa, y de ahí en adelante, por cierto, con las piezas atingentes a esos hechos de la investigación. Magistrado, ¿podemos agregar un Sí, por punto? Al Consejo de Defensa del Estado le parece relevante hacer una distinción. Respecto a los hechos en materia de la investigación, nosotros presentamos una querella, tal como señaló el Ministerio Público, contra todos quienes, contra el fiscal Emiliano Arias, por todos los hechos además que puedan arrojar el curso de la investigación. Al respecto, se debatió en la última audiencia, como señaló el fiscal Campos, respecto a nuestra competencia para intervenir en las solicitudes sobre seguimiento definitivo que recayeran sobre otros hechos, que no son el SAO. En esa audiencia, la magistrada en esa oportunidad concedió la oportunidad y la facultad al Consejo de Defensa del Estado para intervenir alegando su postura al respecto, señalando que precisamente, dado que el Consejo de Defensa del Estado se había querellado en esos términos, tenía la competencia para intervenir en esa audiencia. Al respecto, no hay no se abrió mayor debate y, digamos, quedó asentado ese punto. Cuestión distinta que tiene que ver con la separación de la investigación. El Consejo de Defensa del Estado, con fecha 23 de septiembre del 2019, presentó un escrito solicitando diligencia cuando la causa aún no había sido separada por parte del Ministerio Público sobre hechos que recaen en materia que está presentando ahora la defensa, nuestra ausencia de facultad. Y en ese sentido fueron decretadas por parte del Ministerio Público. Luego de eso, como señaló el fiscal, con fecha 9 de octubre fue separada la investigación, cuestión que nos entrega la facultad para poder intervenir en esta causa separada. Señoría, Sí, un último argumento. A ver, carece tanto de lógica lo que dice la defensa, que si la norma del 185, si ahora el fiscal dijera, o sea, imaginemos el supuesto, no tenemos facultad, y el fiscal dice, agrupo nuevamente, ¿el Consejo recupera por un tema administrativo del Ministerio Público? Obviamente no, su señoría, hay diligencias pedidas con anterioridad, entonces no tiene una lógica lo que se expresa. Tengo la sí. querella, su señoría, si la quiere. No, si tengo Señoría. una querella, ¿verdad? Es una querella. Una querella, su Ya. señoría. Sí, diga. Solamente se trata de la observancia y la distinción clave entre lo administrativo y lo judicial. El fiscal del Ministerio Público parece confundir ambas cosas. El hecho de que no haya exigido la diligencia o la actuación del patrocinio y poder en la carpeta de investigación, porque son otras normas, no rigen las normas de comparecencia en juicio, no exime a que esas normas de comparecencia en juicio, normas legales, deban ser cumplidas en todo procedimiento y, por supuesto, en un procedimiento penal. No podemos estar enfrentados a un pseudo querellante. En este punto, me parece que no voy a excluir la presencia del querellante ni la posibilidad de debatir el día de hoy, porque evidentemente existe una secuencia lógica y la causa número 1, digamos, es la primera y esta es una continuación de la misma investigación. Por lo tanto, habiéndose acreditado y habiéndose validado por el tribunal la existencia de un interés avalado por la ley, no se va a excluir la participación del querellante. Sin perjuicio de eso, me parece que es importante mantener una tramitación depurada de las causas, y la verdad es que no es una decisión administrativa, es una decisión administrativa que tiene un efecto jurisdiccional, y el efecto jurisdiccional es que se está tramitando dos causas paralelas en las que podría haber intersección de hechos, y por lo tanto podría llevar a juzgamientos distintos sobre hechos distintos, son los mismos hechos. En ese sentido, me parece que resulte importante considerar que cada una de estas causas va a llevar a decisiones judiciales que podrían ser incluso contradictorias. Por lo tanto, hay que mantener la unidad de la causa, lo que el tribunal insta al Ministerio Público a ser especialmente cuidadoso en eso, evitar las decisiones contradictorias sobre hechos similares o hechos coetáneos o hechos que puedan confundirse. El marco fáctico es uno solo y no puede ser resuelto de maneras distintas. Ahora, respecto de la querellante, también el tribunal, por una cuestión de orden procesal, me parece que sería razonable que se hicieran parte en esta causa porque hay una cuestión de garantías del imputado que tiene que ver con las personas que son convocadas a las audiencias, las querellas que se dedujeron en su contra, los hechos que se van a
eventualmente investigar, tienen que ver también con la existencia de un interés que tiene que estar reflejado en la causa. Y por lo tanto, por una cuestión de orden, se sugiere a la querellante hacerse parte en esta investigación, haciendo presente la querella previa para que eso sea resuelto por el tribunal. Vamos a permitir entonces el debate del querellante, considerando que... Señoría, para efectos de preparar actuaciones posteriores, eventuales, deduzco nulidad procesal en contra de la decisión por cuanto se afectan los derechos de la defensa. Se tiene presente. Se deja constancia en el acta de ello. Perfecto. ¿Eso era respecto de la cautela? ¿Solamente ese era el punto? Como incidencia previa, sí. Ya. Como incidencia previa, sí. Tiene la palabra, colega. Bien, nuestras peticiones en esta audiencia son dos. Me gustaría partir primero con la cautela de garantía y después proseguir, bueno, se va a abrir un debate seguramente como usted lo ordene, y después proseguir con el sobreseimiento definitivo. La cautela de garantía se presenta a su señoría por una cuestión muy simple. Acá se ha vulnerado flagrantemente una resolución de este tribunal que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 186, ordenó al Ministerio Público informar a esta defensa el día 11 de julio, en el RIT previo, sobre los hechos investigados. En ejercicio del artículo 186, en virtud de la cual, titulado Control Judicial previo a la formalización, esta defensa solicitó al tribunal que le ordenara al Ministerio Público que le informara cuáles son los hechos investigados. Y adicionalmente se fijó un plazo, que va a ser una discusión que vamos a tener ulteriormente, se fijó un plazo para formalizar. Bien, en esa audiencia, su señoría, se indicaron 5 hechos. En cumplimiento de la orden del tribunal, el Ministerio Público informó 5 hechos, en virtud de los cuales se estaba investigando. Eso fue el día 11 de julio. El día 8 de octubre, se separan las investigaciones y se da pie a esta causa, y el hecho formalizado, que usted ya conoce, el hecho del SAO, queda en la causa previa, y los 4 hechos subsecuentes quedan en esta causa. Pero el problema, y ese es el objeto de esta cautela, es que se agrega una cláusula genérica al final, en esta causa, en virtud de la cual se dice que se podrá investigar cualquier conducta ilícita contenida en la denuncia penal que dio origen a esta causa. Eso, su señoría, es infringir flagrantemente una resolución de este tribunal, del artículo 186, y es infringir por consecuencia el derecho a defensa de esta parte, que en ejercicio del artículo 186 le pidió al Ministerio Público que informara taxativamente y exhaustivamente cuáles eran los hechos por los cuales se estaba investigando. Si el Ministerio Público pudiera, después de cada vez que se le pide informar cuáles son los hechos que investiga, a los 2 o 3 meses posteriormente agregar un hecho genérico, la institución del 186, que es el control judicial previo a la investigación, no tendría ningún sentido. Vamos por detalle. El 11 de julio, como le señalé anteriormente... Entonces está la cautela de garantía es que en esta investigación de la causa 11.359 infringiría garantías constitucionales si agrega hechos nuevos. Exactamente. Más allá de los informados en la audiencia del 186. ¿Por qué? ¿Por qué infringiría derechos? ¿Qué garantía? El derecho a defensa. ¿Por qué? Porque la institución del artículo 186 tiene por objeto, tiene como fundamento, lo dice la misma abogada del Ministerio Público, Marta Herrera, en un artículo académico al respecto, lo dice Julián López, Marínez Horvitz también, abogada del Consejo de Defensa del Estado, tiene 2 fundamentos el 186. Uno, un derecho a ser juzgado en un plazo razonable, eso dice Horvitz y López y Herrera, y Marta Herrera también habla en un artículo académico a propósito de la fundamentación del 186 que reside en el derecho de defensa, el derecho a defensa material, porque es en virtud del ejercicio del artículo 186 que la defensa le solicita al tribunal, que le ordena al Ministerio Público, informar los hechos. Y eso hace que el Ministerio Público fije un marco fáctico a partir del cual la defensa pueda orientar estratégicamente a la defensa, saber de qué defenderse. El Ministerio Público, en virtud de esa orden, señaló que los hechos eran 5. Actualmente agrega un 6º. Y no agrega un 6º, sino que agrega una cláusula fáctica, que es aún peor. Aún peor, no es que agregue un hecho más. Ya. ¿Y cuál sería la petición concreta? La petición concreta es que la investigación, en virtud del cumplimiento de la resolución sobre la que hay cosa juzgada del artículo 186, se remita a la investigación de los 5 hechos informados en esa audiencia. El hecho del SAO, que quedó en la causa previa, y los 4 hechos posteriores que están en esta audiencia. La resolución fue muy clara, señoría, y me gustaría poder... La tengo a la vista. La resolución fue clarísima, es decir, esos 5 hechos son los únicos investigados y el Ministerio Público dio cumplimiento a la orden del tribunal, pero ahora, en una especie de fraude a la ley y fraude a la resolución del tribunal, se señala una nueva cláusula genérica que es completamente
implausible, su señoría. La forma en que está redactada esta cláusula genérica nos da cuenta también de cuál es la intención del Ministerio Público al querer abrir esta investigación. Lo que dice es cualquier otra conducta ilícita que se contenga en la denuncia. La denuncia, su señoría, que consta en una denuncia de 19 de abril y 22 de abril, la tiene en su poder el Ministerio Público hace 7 meses, señoría. Y dice que esos hechos son los que tiene que ver o interpretar o leer en profundidad para ver si hay otro hecho ilícito ahí. O sea, 7 meses en que el Ministerio Público no fue capaz de decir si hay algún hecho ilícito más ahí. Cuando se le pidió informar, dijo 5 hechos y ahora está agregando una cláusula general. Gracias. Traslado a la Fiscalía. Gracias, su señoría. No voy a faltarle el respeto a ningún interviniente con decir que comete fraude procesal o fraude de la ley, porque nunca ha sido mi objetivo y creo que la legítima contradictoria lo único que tiene es una mala percepción. Su señoría, nunca me había tocado, la verdad, en mis más de 20 años y 19 en el Ministerio Público, tener en una audiencia, ni siquiera la de Carabineros, tanta cautela garantía. Esta yo creo que es la segunda o la tercera desde que se inició. Luego de ello, su señoría, lo que reclama el colega es que yo tendría una especie de bolsón desastre, porque así lo señala en su presentación al tribunal, habla de bolsillo desastre o algo así, desastre si estoy seguro. No es el objetivo y él lo ha señalado muy claramente, pero es más, su señoría, ¿por qué separé después del 8 de octubre y no antes? Bueno, muy claro, porque el 3 de octubre este tribunal se pronunció sobre el sobreseimiento definitivo parcial que la misma defensa pidió. Para efectos de orden, como lo pide el tribunal, esperé que esta resolución quedara firme y ejecutoriada, lo que así ocurrió. Por eso es que yo lo hago el 8 y no lo hago el 4, ni el 5, ni el 6, para efectos de orden. Y cuando hago el último acápite, recojo las mismas palabras, su señoría, de este tribunal. Porque la magistrada doña Andrea Urbina Salazar, el 3 de octubre del 2019, en el considerando cuarto, parte final, ella hace referencia a lo mismo. Y esto usted tiene que engarzarlo, su señoría, con la resolución que precisamente, permítame, me da el marco, como muy bien dice la defensa, de acción de este fiscal, y yo lo tengo súper claro. No puedo ir más allá de los hechos que la resolución del fiscal nacional, de acuerdo a la ley orgánica constitucional, me dispone. Porque si yo encuentro algún hecho ilícito diverso a aquellos que tengo en esa resolución del fiscal nacional y que conoce este tribunal, yo tengo también una obligación de denuncia, que es el artículo 175, letra B, del Código Procesal Penal, es decir, si conozco un hecho que reviste carácter de delito en el ejercicio de mis funciones, tengo que denunciarlo. Y lo que yo tengo muy claro es que si encuentro un hecho diverso, solo estoy elucubrando, para efectos del ejemplo, estamos investigando a González, y a González también, por ejemplo, tiene un epíteto de violencia intrafamiliar o cualquier otra cosa, lo que yo tengo que hacer es denunciarlo y enviárselo al fiscal nacional para que él determine qué fiscal regional lo haga. Pero en este aspecto, su señoría, es importante que usted tenga a la vista, uno, la resolución del fiscal nacional del 24 de abril del 2019, que en el resuelvo señala y reza, se me permite, lo siguiente: desígnese a don Eugenio Campos Lucero, fiscal regional de Magallanes y de la Antártica chilena, para dirigir la investigación penal de los hechos señalados en el considerando primero de la presente resolución, como de toda otra conducta ilícita que contenga la referida denuncia penal que formuló el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de la Región del Libertador General Bernardo Higgins, don Sergio Moya Domke, y aquí viene el límite también, de cualquier denuncia del día 19 de abril del 2019 y también de aquellas que se mencionan en la ampliación de denuncia que realizó el día 22 de abril del 2019. Entonces, ahí está el marco de acción. Cuando vamos a la resolución también del tribunal que se pronuncia en el considerando cuarto, parte final, habla la magistrada de los episodios, recoge la resolución del fiscal nacional para pronunciarse sobre el seguimiento que le estaban pidiendo, señala, punto seguido, en virtud de lo anterior, se resuelve por el fiscal nacional la investigación penal de los hechos por el fiscal que designa, como de toda otra conducta ilícita que contenga las denuncias efectuadas por el fiscal don Sergio Moya Domke. Cuando el colega nos pide cautela, y por favor, colega, y lo tengo sumamente claro, que se refiere, ese acápite, no es que yo agregue una quinta, que cualquier otra cosa, en la resolución administrativa que adopto para separar investigación que el tribunal tiene, que la defensa tiene y que el querellante tiene, de 8 de octubre del 2019, hay un punto que es considerando y hay un decido. Y en el decido, su señoría, señalo, separar de la investigación tanto
todos los hechos investigados y atribuidos al imputado señor Emiliano Andrés Arias Madariaga, que dice en relación con lo siguiente. Hablo del tráfico de influencia, hablo del tema del señor Herman Chadwick, entre otros, hablo de las filtraciones, hablo respecto del favorecimiento respecto de la colega Maritza Navarrete, y la letra E, su señoría, no es que sea algo nuevo, sino que dice como toda otra conducta ilícita que contenga la denuncia penal que da inicio a la presente investigación. Entonces, cuando vamos a la que da inicio a la presente investigación, obviamente que hay que engarzarla con la que acabo de indicarle, y que fue la misma forma como resolvió el Tribunal de Garantía de Rancagua. O sea, en otros términos, perdón, me estoy atribuyendo una propiedad intelectual de este tribunal, ocupando textualmente las palabras que el tribunal ocupó en su resolución. Y cuando habla ella, la magistrada, se refiere precisamente a la denuncia del señor Moya del 19 y 22 de abril. Y cuando yo hablo respecto de este punto, como de toda otra conducta ilícita que contenga la denuncia penal que da inicio a la presente investigación, si el colega, para que lo tenga claridad, se refiere a la denuncia del señor Moya del 19 de abril y del 22 de abril del 2019 y que dice relación con la resolución del fiscal nacional. Pero esto se entiende en armonía, y permítame, su señoría, poder exhibirse la que tenga a la vista. Colega, esta es una de las situaciones. Gracias. Entonces, cuando hablo precisamente de aquello que el colega pretende o nos señala que yo habría infringido este fraude por la ley, la verdad, su señoría, y para efectos de claridad, entonces, su señoría, estoy copiando textual la misma resolución del Tribunal de Garantía de Rancagua, porque ya todos tenemos claro respecto a los hechos, y si el colega quiere quedar tranquilo, se refiere a los hechos denunciados que están en la resolución del fiscal nacional del 24 de abril del 2019, y cuando habla de esa frase en el resuelvo del fiscal nacional, se refiere precisamente, y lo tengo claro, a los hechos de la denuncia del 19 de abril del 2019 y también de aquellas que se mencionan en la ampliación de denuncia que realizó el día 22 de abril del 2019. Entonces, entiendo, su señoría, que he sido claro, no tiene otro objetivo. Me explico para tranquilidad del colega, no estoy investigando cualquier otra cosa que no esté dentro de esa resolución del fiscal nacional, y respecto de lo que denuncia el señor Moya el 19 de abril y el 22 de abril. Y con claridad, su señoría, esas denuncias también las tiene la defensa como también los demás intervinientes. Muchas gracias. Abogado querellante, tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Quisiera señalar dos cosas. En primer lugar, en torno a la interpretación del artículo 186 que está realizando la defensa. Que esto es sin perjuicio de lo que voy a señalar después respecto de la causa. La defensa, con su interpretación del artículo 186, pretende, a través de este ejercicio informativo que permite el artículo 186, delimitar y limitar completamente la investigación que puede realizar el Ministerio Público. El ejercicio de la facultad que entrega el artículo 186 solo tiene por objeto establecer una información acerca de los hechos de la investigación y posteriormente entregar un plazo para formalizar. No puede y no podría, de acuerdo a la manera en que el Código Procesal Penal establece la determinación del objeto del proceso, limitar al Ministerio Público en los hechos de la investigación. Con esto quiero agregar algo a lo que decía el Ministerio Público. Si durante el transcurso de la investigación, con posterioridad al ejercicio de un artículo 86, aparece un nuevo hecho en la investigación, el Ministerio Público puede perfectamente investigar al respecto. O sea, no sería posible que a través del ejercicio 186 se limite completamente las facultades que tiene exclusiva y excluyente el Ministerio Público para formalizar por nuevos hechos. Sin perjuicio de esa interpretación, que a mí me parece que debería ser razonable en torno al artículo 186, de no limitar los hechos de la investigación, en este caso no se agrega un nuevo hecho. Lo que realiza el Ministerio Público en la separación de investigaciones de fecha 8 de octubre del 2019 es copiar textualmente lo que señala el fiscal nacional en la resolución de 24 de abril del 2019 en torno a investigar cualquier
otra conducta ilícita que contenga la denuncia. Es la misma cláusula, su señoría. Y en consecuencia no se agrega un hecho nuevo. Se agrega simplemente la cláusula que permitió y que otorgó la competencia al fiscal Campos para investigar. Adicionalmente, ¿qué quiere decir con este punto acerca de la conducta ilícita? Aquí simplemente es una cuestión de calificación jurídica, no es un nuevo hecho. Es simplemente cualquier conducta ilícita que se desprenda de los hechos de la denuncia que puede ser objeto de una investigación por parte del fiscal Campos. Entonces, en ese sentido, y concluyendo, en primer lugar, el artículo 186 no excluye que el Ministerio Público pueda seguir investigando en otros hechos, no limita completamente el Ministerio Público, sin perjuicio de lo cual en este caso no se expande a otros hechos, sino simplemente se refiere a una cuestión de calificación jurídico de hechos que ya se encuentran determinados y que ya fueron informados por la defensa, y en consecuencia no hay ninguna vulneración a su derecho de defensa jurídica. Gracias. Colega, ¿algo más? Señoría. Muy breve, por favor. Ok. Me parece que hay, por cuestiones institucionales, biográficas, vitales, hay una incomprensión o confusión absoluta en torno a qué es lo que es el fiscal nacional y cuáles son sus facultades y qué son los tribunales de la República, cuáles son sus facultades. Pareciera ser que lo que haya dicho el fiscal nacional para abrir esta indagatoria y designar al fiscal Campos es más importante que lo que resolvió este mismo tribunal en la audiencia del 186 el 11 de julio. La interpretación que llevan a cabo los querellantes y el Ministerio Público deja sin objeto alguno, sin fundamento, como letra muerta al 186. Y en ese sentido es que se habla de un fraude a la ley con todas las letras. Cuando uno hace una interpretación de modo tal y actuaciones de modo tal que le resta operatividad a una norma de garantista del Código Procesal Penal, lo que hace en definitiva es estar evadiendo el cumplimiento de esa norma. Lo que importa acá es lo que dijo la magistrado el día 11 de julio, no lo que haya hecho el fiscal nacional para otorgarle competencia al fiscal regional Campos para investigar. La resolución de 3 de octubre, que tantas veces cita el fiscal regional, lo que hace es parafrasear en términos de considerando la... ¿Algún antecedente nuevo, distinto de lo que ya me dijo? Es que estoy rebatiendo lo que dijeron, eso es nuevo. Pero me está diciendo de nuevo que hay me está haciendo el mismo argumento. ¿Hay Señoría, algún por otro favor, ejemplo el que fiscal del quiera? Ministerio Público habló muchísimo más tiempo que yo, necesito tiempo Sí, para pero exponer estoy y dando para derecho poder rebatir. Le estoy dando derecho a réplica. Estoy hablando específicamente de los argumentos. Si usted si escucha un argumento que no haya sido hablado por ellos, usted me puede decir que no hay un hecho nuevo. Estoy hablando específicamente de lo que dijeron. Dicen que la resolución del fiscal nacional es más Por favor, importante le que la pido del tribunal. Que sea conciso. Entonces, Le pido, por favor, que le pida la misma concesión a todos los intervinientes. pero el hecho de las prioridades de la ley, de la resolución judicial o de la acción fiscal regional son cuestiones de derecho. ¿Hay algún otro antecedente que yo tenga que resolver? Pero es una audiencia de derecho esta, ¿no? De hecho, principalmente... Le pido, por favor, señoría, conocemos- encarecidamente que esa misma precisión La que le cosa exija se la exija a todos los intervinientes. Ok, pero por favor que se la pida a todos. Señoría, hay otro error absoluto en la argumentación de los querellantes y la defensa porque confunden dos cosas. La amplitud que se da, este autopase que se hace el Ministerio Público, dice que son hechos contenidos en la denuncia. Nosotros no estamos hablando, y por supuesto no estamos coartando el derecho que tenga el Ministerio Público a partir de un nuevo antecedente que surja de un nuevo testimonio, de un nuevo... Pero eso no lo tiene que decir en una resolución el Ministerio Público, porque esa es su facultad constitucional y legal. ¿Por qué tiene que agregar una cláusula? ¿Y por qué la agrega? Porque no está hablando de eso, no está hablando de un hecho que subsecuentemente surja durante la investigación. La cláusula dice textualmente cualquier otro ilícito, ni siquiera ilícito penal, cualquier otro ilícito que se encuentre en la denuncia, respecto a la cual han tenido 7 meses para leerla. Eso es dejarse abierto, ese es un autopase y vulnerar flagrantemente el 186 y la resolución del 11 de julio y el derecho de defensa a esta parte. El 186, según la interpretación que hacen, no tendría ningún objeto, sería letra muerta. Y es una norma que es garantista y que establece excepcionalmente un control judicial a la investigación del Ministerio Público. No se puede interpretar de otra forma. Si cualquier fiscal pudiera hacer eso y agregar un hecho nuevo después de haber sido limitado e informado, teniendo la oportunidad de informar, en la audiencia, la del 186 no tendría ninguna aplicación práctica. Y se está vulnerando flagrantemente el derecho a defensa. Y aquí no importa lo que haya dicho el fiscal nacional, sino que lo que importa es lo que haya dicho el tribunal el 11 de julio en este mismo tribunal. Muchas gracias, señoría.
Colega, tiene la palabra. Gracias, su señoría. Insisto, la Fiscalía no ha cometido ningún fraude procesal, por el contrario, solo ha dejado las reglas claras. Si al colega efectivamente le parece mucho mejor, inclusive es más, su señoría, indicar que cualquier otro hecho ilícito, habría que, no sé, es como algo más, agregar algo que ya es de perogrullo, que cae de Maduro, se refiere a cualquier otro hecho ilícito denunciado por el señor Moya el 19 de abril del 2019 y el 22 de abril del 2019. Pero eso guarda armonía de cómo sigue. Dejo a efectos vivendi también sucedería la resolución del fiscal nacional donde habla precisamente de esto, de lo que recoge también el Tribunal de Garantía, y yo discrepo absolutamente de lo indicado por el colega de la defensa del obrado también del 11 de julio, porque eso quedó así de claro. Y se leyó la resolución del fiscal nacional y se leyeron los puntos sobre la misma, y además sucedería, resulta ser que cuando el tribunal interpela a la defensa y le pregunta, a ver, señor, ¿cuál es la vulneración de su garantía constitucional? Y le dice, bueno, el derecho a defensa. Y resulta ser, su señoría, que ellos han ejercido todos y cada uno de sus derechos. Resulta ser que ni siquiera deberíamos estar acá frente a una determinada cautela de garantía, porque efectivamente estamos dentro de un debido proceso ante un órgano jurisdiccional que está resolviendo, a nadie se le ha privado el ejercicio de sus derechos, distinto es de lo que pueda resolver o no al tribunal, y la verdad que el derecho a defensa en caso alguno se ve conculcado. Es más, la formalización se sabe que es un ente de garantía y el artículo 186 le ha quedado más que claro lo que el fiscal está investigando. Yo no estoy investigando una denuncia del señor Moya del año o del 25 de abril del 2019, ni de enero del 2018, no, de lo que está en la resolución del fiscal nacional y de lo que el señor Moya denuncia el 19 y 22 de abril del 2019. Con eso concluyo y dejo a efectos vivendi también su señoría que no hago otra cosa que retirar literalmente la resolución y también la resolución del Tribunal de Garantía. Gracias. Gracias, señor fiscal. Gracias. Abogado creyente. Muy breve, su señoría, a ver si claramente cuando dice conducta ilícita de los hechos contenidos en la denuncia, está dando cuenta, su señoría, de una cláusula, ya lo dijo mi copatrocinante, de una cláusula de calificación jurídica. No es más que eso. Otra cosa que dentro de la actividad de la investigación, si se descubre un ilícito distinto, el Código Procesal Penal contempla los mecanismos para una investigación de ello, pero obviamente eso es un mecanismo distinto, independiente a la referencia directa que se hace a los hechos contenidos en la denuncia. Es una cláusula simplemente de calificación, conductas ilícitas de los hechos. Una calificación jurídica, por lo tanto, acá no hay nada, no se está vulnerando de manera alguna el derecho de defensa. Eso es. Gracias. ¿Quiere Señoría, señalar algo más? Sí, muy brevemente, si me permite leer las 4 líneas de la resolución específica, porque esto quedó en registro de audio, no está en la resolución impresa. ¿Fecha? Fecha de 11 de julio. Perdón, Julio será. De julio, del Julio. 186, sí. Sí, la tengo ahí. Sí, aquí tengo, si usted quiere escuchar el audio, se lo digo específicamente, es el archivo que se llama .0-05-vistos respectos art 186.mp3. En la pista de audio, minuto 9, segundo 09, se señala lo siguiente. De este modo, en cuanto al fondo, primero, de acuerdo al registro de audio de la presente audiencia, el representante del Ministerio Público presente, el fiscal Campos, ha señalado expresamente 5 hechos. 5 hechos, que son actualmente objeto de investigación criminal en relación al imputado Arias Madariaga. Y por economía procesal, se ha de dar por reproducido el registro de audio de la presente audiencia al efecto. Queda claro que se habla de 5 hechos y no de este bolsón desastre, se habla de 5 hechos y eso es lo que el 186 prevé y lo que la magistrada resolvió. Esos 5 hechos son los sujetos de la investigación. Gracias. Señor fiscal. Abogado querellante. Ya. Resolviendo la solicitud planteada por la defensa en orden a cautela de garantías, indicando que se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, toda vez que esta nueva causa, desacumulada por el Ministerio Público a principios de octubre de este año, contendría, además de los 5 hechos señalados determinadamente en la obligación de información que se tuvo, la comunicación que se tuvo
a la vista en este tribunal una última cláusula que abriría la posibilidad de que se incorporaran nuevos hechos que derivaran de esta denuncia efectuada respecto de las conductas las conductas del imputado. Al respecto, la Fiscalía ha señalado que no existe ninguna vulneración de garantías, ni tampoco intento de realizar un fraude procesal, toda vez que esto se encuentra limitado a las denuncias efectuadas por el señor fiscal don Sergio Moya en denuncias del día 19 y 22 de abril de este año y la orden de investigar que le fue dada por el fiscal nacional con fecha 24 de abril de este año. De manera tal que no existe ningún antecedente que implique abrir esta investigación a hechos que no tienen ninguna relación con las denuncias antes efectuadas y, por lo tanto, con eso se garantiza el curso de la investigación y los derechos del imputado. A las mismas alegaciones se ha adherido la parte de la querellante, indicando además que de resolverse los términos que se señala por parte de la defensa o que se solicita por parte de la defensa, se estaría limitando la posibilidad del Ministerio Público o incluso la obligación del Ministerio Público de investigar todos los hechos que tengan carácter de ilícito y que deriven de esta investigación. Resolviendo derechamente, me parece que el tribunal no tiene facultades para limitar la actividad del Ministerio Público en cuanto a la investigación que se encuentra actualmente en curso en esta causa en la que estamos celebrando audiencia y que se encuentra aún sin formalizar. Efectivamente existe un marco y, por otra parte, también observo que existe un marco que determina sobre qué esta investigación, sobre qué hechos y qué conductas están siendo investigadas y que son aquellas que derivan de las denuncias que se mencionaron. Por lo tanto, tratándose de una investigación en curso, el Ministerio Público no solamente puede, sino que debe investigar todos los hechos que derivados de esta denuncia puedan constituir ilícitos. No se trata de calificaciones jurídicas distintas, se trata de hechos que deben ser aportados por la Fiscalía y que deben ser incorporados a esta carpeta de investigación a la cual la defensa tiene acceso durante todas las etapas del procedimiento, incluso aquellas que preceden a la formalización, de manera tal que existe control y la posibilidad y la obligación del Ministerio Público de proporcionar a la defensa los antecedentes íntegros y actualizados de las investigaciones que desarrolla para que pueda controlar los actos investigativos del Ministerio Público en los términos que establece el Código Procesal Penal. Además, esta investigación no está formalizada, por lo tanto no tenemos un marco fáctico sobre el cual se haya ya iniciado una investigación formal por parte del formal judicial por parte del Ministerio Público, y aunque la hubiera, no es extraña al proceso penal la institución de la reformalización, que permite incorporar hechos distintos y nuevos a una investigación que ya ha sido iniciada oficialmente por el Ministerio Público mediante el acto de comunicación oficial que prevé el Código Procesal Penal, que es precisamente la etapa de formalización. Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes señalado, me parece que la incorporación de esa frase por parte del Ministerio Público respecto de los ilícitos que puedan derivarse de esta investigación y que estén enmarcados dentro y que se encuentren enmarcados o deriven de estas denuncias que se encuentran en curso no transgrede el derecho de defensa, no transgrede tampoco la disposición del artículo 186 como instancia procesal previa y además, en este caso, la defensa cuenta con una investigación que no está formalizada de manera tal que todos los hechos que puedan ser, en definitiva, materia de defensa jurídica propiamente tal, dependen del acto de formalización que aún no existe. Por lo tanto, se trata de hechos que no pueden determinarse por el día de hoy y es precisamente esto eco de la resolución dictada por este tribunal el 3 de octubre pasado, que tengo a la vista, en que la magistrado precisamente rechaza el sobreseimiento solicitado por la defensa y uno de los acápites más relevantes tiene que ver con que la falencia que impide tomar esta decisión es la falta de certeza respecto de los hechos sobre los cuales se debatió el sobreseimiento y que tienen que ver con todos los hechos que el Ministerio Público ha separado en esta investigación. Colega, tiene la palabra. Esa es su cautela. Hay otra petición, ¿no? Sí. Deduzco nulidad procesal en relación a la resolución. Se deja constancia en el acta de que se ha preparado recurso de nulidad basado en la resolución dictada por el tribunal. Sí, y voy con la segunda solicitud entonces. Perfecto.
La segunda solicitud en esta audiencia es un sobreseimiento definitivo por el artículo, en virtud de la causal de la letra F del artículo 250, por haber cosa juzgada en relación con una resolución que decretó el sobreseimiento definitivo en relación con mi representado. Paso a explicar. El marco de este sobreseimiento definitivo dice relación con una de las imputaciones, una de estas 5 imputaciones, que genéricamente el Ministerio Público ha denominado filtraciones. Dentro de ese marco fáctico se habla de una de las filtraciones de las boletas del señor Jorge Sebastián Dávalos a medios del Canal 13, en el contexto de la causa Cabal. Hubo una filtración, una supuesta filtración de esas boletas en las plataformas del Canal 13. Esto es una cuestión procesal relevante. ¿Sí? Yo resolví esa causa. ¿Sí? Yo resolví acogiendo un sobreseimiento parcial en una causa en que me parece que la posición jurídica es distinta. El señor Dávalos era Querellante. 25. Las partes saben esa información, tienen esa información, necesitan revisarla antes de entrar al debate. No, porque yo la puede tengo haberlo- estudiada, puede parte de haber- la argumentación. No, lo que me preocupa, oriento la alegación, lo que me preocupa es que pueda haber alguna inhabilidad por parte de esta juez para pronunciarse sobre la Señoría, materia. yo la verdad que no soy de esta jurisdicción, perdone que se lo diga de esa forma, no tengo conocimiento de ello, pero no veo, su señoría, ninguna incomodidad para que resuelvan derecho lo que nosotros también vamos a peticionar, porque precisamente va en armonía incluso con el mismo desarrollo de esta audiencia, toda vez que lo que se discute no es un artículo 250 letra A, sino que lo que se discute eventualmente por la defensa es un 250 letra F, por tanto es distinto y nosotros tenemos una absoluta discrepancia respecto de aquello y que precisamente, como usted nos está invitando, yo no tengo esos conocimientos, entonces desde ya estoy adelantando mis argumentaciones. Es un tema que no se puede resolver acá porque la investigación no se encuentra agotada. O sea, y precisamente uno de los puntos que vamos a entrar en choque es precisamente si lo que se pretende, no quiero quitarle el colega, pero guardarle para que él pueda hacer su alocución y no interrumpir su tiempo. ¿Abogado querellante? Su señoría, no hay oposición porque después del debate lo que su señoría va a tener que constatar es si que lo que resolvió en esa ocasión es lo mismo que se está pidiendo que se resuelva por la defensa en esta audiencia. Así que no hay oposición. Colega, usted está por supuesto, está alegando sobre eso, pero ¿no hay inconveniente en ello? No, ninguno. Ya. Continúe, por favor, disculpe la interrupción. Perfecto. Voy a ser bastante más breve, entonces, como usted conoce ese caso, pero para efectos de la contraparte tendré que explicar cosas que usted seguramente ya sabe. Lo primero que llama a este sobreseimiento definitivo es un sentimiento de perplejidad, porque los hechos que el Ministerio Público investiga al respecto actualmente, no está sobreseído, actualmente la carpeta de investigación dice en relación en parte con esas 6 boletas supuestamente filtradas a plataformas del Canal 13. Esos hechos investigados, cuando el fiscal Campos abre esta investigación e introduce ese marco fáctico dentro de la investigación, ya estaban siendo investigados por el fiscal regional don Alberto Ayala. Y eso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público casi desde el primer día, cuando mi representado, el fiscal Arias, declara frente al Ministerio Público el día 7 de mayo, le dice al señor fiscal, yo sobre eso no voy a aclarar porque hay una causa paralela. Hay una causa paralela que por estos mismos hechos está investigando el fiscal Ayala. Aún así, el 23 de mayo, el fiscal Campos decreta una diligencia para ir a solicitar esa información al Canal 13. Desde el día 1, entonces, casi desde el día 1, el fiscal Campos sabía que estos hechos estaban siendo investigados, los mismos, paralelamente, por el fiscal Ayala. Una doble persecución por el mismo hecho. Ese es el marco. Después, el 12 de julio, hay una solicitud de decisión de no perseverar, una comunicación de la decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público, y el día 11 de julio, el día previo, se celebra una audiencia, la audiencia que ya referí en la alegación anterior, la audiencia cautela garantía y del 186, se celebra justo el día antes de que se comunicara el no perseverar, pero ya se sabía en ese momento, el 11 de julio, y eso se discutió en esa audiencia. Se sabía, por supuesto, porque el fiscal Ayala había presentado un escrito haciendo presente la solicitud. Siguiendo, colega, disculpe, las filtraciones, entonces, entiendo primero que estarían siendo objeto de investigaciones paralelas. Estuvieron siendo objeto de investigación paralela, ya no porque... Estamos hablando solamente de las 6 boletas que fueron materia de cual. pronunciamiento. Sí. Ya, y esas investigaciones tuvieron un reflejo judicial o solamente se llevaron a cabo en fiscalía. La investigación del fiscal Campos solo en fiscalía.
Solo en Fiscalía. ¿Y Solo la en otra Fiscalía. que mencionó? Bueno, solo en Fiscalía, pero no tanto porque el 11 de julio, cuando se informan los hechos, por eso se discutió esa cuestión el 11 de julio, en la audiencia 186, porque cuando se informan los hechos investigados, el fiscal regional Campo habla de este hecho en específico, y ahí es donde se le hace presente que ese hecho está siendo investigado paralelamente y que de hecho al día posterior de esa audiencia se iba a comunicar la decisión de no perseverar. Entonces sí hubo reflejo jurisdiccional. Ya. Y la otra investigación estaba a cargo del fiscal Ayala, me dijo. Claro. Ya. ¿Y esa investigación solamente quedó en Fiscalía o llegó al tribunal? Llegó al tribunal con su recibimiento definitivo. ¿Y esa fue la causa número? Sí, Sí, disculpe sí lo que le pide esta información, pero para No, por organizar supuesto. Ayala. 2514-2018. Ya. Entonces, tenemos esta- existían esas, investigación de fiscal Campo que usted menciona es esta. Esta. Y la del señor Ayala es la que terminó la causa 2514. Claro. Ya. Ahora es Ahora esta, sí pero también la previa, porque esto viene desde el origen de la Pero, causa. En sede judicial es esa. ¿Perdón? En sede judicial es esa. La investigación que usted refiere, el fiscal Campos, es esta causa 11359, me parece. Claro. Y la investigación que usted refiere, señora Ayala, es la causa 2514-2018. Tal cual. Ya. No, la salvedad que le hago es que esto estuvo antes en el RIT previo, en el original. Esa es la única salvedad. Claro, la continuación de la otra causa. Claro. Ya, sí, continúa. Por eso digo que estuvo investigado paralelamente, a pesar de haberlo conocido el fiscal Campo, durante un tiempo largo, estuvo investigado paralelamente por dos fiscales, y esto se le comunicó en audiencia al señor Campo, en la audiencia 186 cautela garantía, para efectos de que no incluyera ese hecho en los hechos informados respecto a los cuales está investigando y que efectivamente está investigando la filtración de estas 6 boletas, porque al otro día el fiscal regional Ayala iba a comunicar la decisión de no perseverar. Pero lo que ocurrió, su señoría, no fue solo eso. El 12 de julio se comunica el no perseverar y el día 17 de julio se decreta el sobreseimiento definitivo en relación con esa arista, con esas 6 boletas del señor Jorge Sebastián Dávalos. Y enfáticamente el tribunal señaló que no eran información secreta. El argumento es muy contundente y es importante para mi argumentación, porque voy a hacer una solicitud al final de esta solicitud, una solicitud adicional al sobreseimiento definitivo, y es que el argumento es un argumento jurídico que, en virtud del principio de objetividad, el Ministerio Público debiera haber solicitado motu propio desde el día 1. El argumento es muy simple. El artículo 35 del Código Tributario, y eso señaló su señoría en la resolución, establece cuál es el marco de la reserva o secreto tributario. Y ese marco dice relación con la determinación de la base imponible de los sujetos obligados a llevar contabilidad, y en este caso, ley de la renta, la determinación del impuesto de renta, y en este caso, cuando se decreta el sobreseimiento definitivo, se trata de boletas que dicen relación con el IVA. Y a mayor abundamiento, la resolución hace referencia específica a la circular 83 del año 2004 del Servicio de Impuestos Internos, que en su numeral 8 señala la forma en la cual un contribuyente habilitado en la página puede obtener boletas de tercero. Entonces, el razonamiento completamente correcto de este tribunal es que no importa dónde se contenga la información, sino que lo que importa es la naturaleza de la información. Esta es una información pública a la cual se puede acceder por cualquier tercero contribuyente registrado en el Servicio de Impuestos Internos, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, lo que importa es la naturaleza de la información, se señala, y no dónde está contenida, que en este caso era una carpeta de investigación. No importa la ubicación del documento, sino que la naturaleza de la información contenida en el documento. Sintéticamente, apodícticamente, la resolución habla de que es la información y no su continente lo que importa. Y se decreta sobreseimiento definitivo por la letra A, y esto es importante, por la letra A del artículo 250, porque los hechos no son constitutivos de delito. El día 11 de julio, su señoría, cuando esto se le comunica al señor fiscal en la audiencia de 186 cautela garantías, cuando informa los hechos en virtud de los cuales mi representado es investigado, el fiscal, en una especie de allanamiento, dice: yo sé lo que tengo que hacer cuando ocurra un sobreseimiento definitivo, no puedo tapar el sol con un dedo. Pero parece que no lo tenía tan claro, su señoría, porque lo que dice él: me abstengo de investigar porque otro fiscal está investigando el mismo hecho, me abstengo de investigar porque mañana van a comunicar el no perseverar, me abstengo de investigar, después cuando se decreta sobreseimiento definitivo, porque este es un hecho no constitutivo de delito. Él dice: yo no voy a tapar el sol con un dedo, yo lo que voy a hacer es, al momento de la audiencia y preparación del juicio oral, hacer valer la instancia del 264, letra E, es decir, hacer valer como cuestión previa de previo y especial pronunciamiento la cosa juzgada. Pero se olvida
que él tiene un principio de objetividad y que debe solicitar el sobreseimiento definitivo cuando se está frente a un hecho que no es constitutivo de delito. Eso lo podría haber contratado él mismo, incluso antes de la resolución de su señoría. Y después de la resolución de su señoría, debería haber pedido el sobreseimiento definitivo por la letra F. Y no solo no lo pidió, sino que en la audiencia de formalización y sobreseimiento definitivo del año 27 de septiembre, cuando esta parte solicita 2 días antes que se amplíe la discusión a la causal de la letra F, para hablar de este tema justamente, el fiscal dice que no está preparado para hablar de este tema, que no puede discutir, cuando era evidente que estábamos frente a un sobreseimiento definitivo por la letra A, y él nos tiene sentado el día de hoy acá. Se ha opuesto pertinaz y persistentemente, no ha movido un dedo para hacer imperar el derecho. Abogado. Mantengamos el tono de la conversación en un tono más amigable. Las alegaciones van a ser resueltas por el tribunal, no es necesario invocar adjetivos ni adverbios. Continúe, por favor. Es imposible para mí hablar sin adjetivo ni adverbio, señoría. Lo siento No, para mucho. todo el mundo, pero le estoy pidiendo que por favor bajemos un poco el tono de la... Señoría, es que voy a solicitar costa, entonces tengo que hacerme cargo Pero no es necesario, de las la... costas tienen que ver con la razón, con la pérdida, con las razones de derecho y no con el vocabulario utilizado. Señoría, Continúe. creo que no le he faltado el respeto a nadie, que está coartando el derecho de defensa. Yo sé que... Mantengamos un poco el debate sin necesidad de referirnos a intenciones ni búsquedas que sean derechamente malintencionadas por parte de la Fiscalía o el No he querellante. jugado nunca en intención del Ministerio Público en esta Pero alegación. entonces mantengamos eso, refléjenlo en el lenguaje, por favor. Bien. Tenemos entonces la audiencia 11 de julio donde el fiscal ya estaba advertido de esta situación. No hizo nada. Después tenemos la audiencia del 27 de septiembre, donde no quiso discutir esta situación. Pero en la audiencia del 27 de septiembre nuevamente señaló que sabía lo que tenía que hacer. Ahora ya no dijo que tenía que solicitarlo, que iba a seguir investigando y que lo iba a pedir, que nunca iba a pedir el sobreseimiento y que iba a llegar hasta la APJO para pedir la letra E del 264. Sino que dijo, yo sé que acá hay un sobreseimiento definitivo, no puedo seguir investigando al señor Arias, pero ese hecho lo tengo que seguir investigando porque puede haber otro responsable. Y eso, su señoría, es una completa incorrección, si me permite el adjetivo. Porque el sobreseimiento definitivo fue por la letra A del artículo 250. Los hechos no son constitutivos de delito. No se puede seguir investigando un hecho respecto al cual se ha decretado el sobreseimiento definitivo, que es lo que el Ministerio Público ha hecho en 23 de mayo, en el oficio del 23 de mayo, ha decretado diligencia al respecto, en audiencias se ha opuesto a las solicitudes de esta parte, no quiso discutir esto el 27 de septiembre cuando ya era evidente que el sobreseimiento definitivo ya estaba decretado y que no puede seguir investigando ese hecho. Pero, ¿qué es la petición? La petición concreta no la entiendo, porque la resolución que estamos conversando quedó firme, está ejecutoriada y contiene hechos precisos. ¿Por qué eso podría ser no válido jurídicamente el día de hoy? Porque, como le he explicado, y usted considera que mi tono no era adecuado, pero en mi forma de expresar la desazón y la perplejidad frente a que este hecho se siga investigando y que el Ministerio Público no haya solicitado el mismo sobreseimiento definitivo, que diga que no tenía conocimiento de esa causa el 11 de julio, que diga que lo va a hacer valer, el 11 de julio dice, en la APJO, y que el hecho se siga investigando. Este hecho debe ser sacado de la investigación porque hay un artículo, y el 27 de septiembre, en la discusión de formalización, no lo quiso discutir. No lo quiso discutir. Es por eso que tengo que hacer valer, ya que el Ministerio Público no lo ha hecho, tengo que hacer valer el sobreseimiento definitivo por la letra F para que este hecho no sea investigado y no sea investigado en absoluto en la causa, porque lo que ha dicho el fiscal, no sé si ahora va a cambiar su argumentación, pero lo que dijo en la audiencia anterior, de 27 de septiembre, es que una cosa es que el señor Arias no sea responsable de ese delito, que eso está comprobado judicialmente, pero podría haber otro responsable. Pero se olvida el señor fiscal que el sobreseimiento definitivo fue por la letra A del artículo 250, no por la letra B. Y es por eso, su señoría, que en razón de lo señalado, y voy a hacer un pequeño resumen, esta parte solicita las costas al Ministerio Público en relación con esta solicitud por la oposición pertinaz, porque no lo pidió él en razón del principio de objetividad, porque dijo que lo iba a hacer valer en la audiencia de preparación del juicio oral, habiendo una sentencia habiendo decretado el sobreseimiento definitivo, porque dijo que podía investigar a otros intervinientes respecto de un hecho que no es delictivo, y porque a pesar de haber sido puesto en conocimiento desde el día 1 de que había una investigación paralela y que iba a terminar en no perseverar y que terminó en sobreseimiento definitivo,
él siguió decretando investigaciones, siguió decretando diligencia. El 23 de mayo decreta un oficio, a pesar de que el 7 de mayo el fiscal Arias le hace saber que existe esta investigación paralela. Y en audiencia sucesiva, el fiscal regional Campos dice que él no tiene por qué conocer las causas que sus otros fiscales regionales, sus compañeros, sus pares lleven, olvidando flagrantemente el principio de unidad de acción del Ministerio Público y tapando el sol con un dedo respecto a la información que esta misma parte y en tribunales se la ha entregado. Es por eso, señoría, que esta parte solicita que se decrete el sobreseimiento definitivo, en virtud de la letra F, en relación con aquella parte fáctica de la investigación que dice en relación con la filtración, supuesta filtración de las 6 boletas del señor Jorge Sebastián Dávalos y que se condenen costas al Ministerio Público. Esto fue la audiencia el 27 de septiembre. Ya. Sí. Gracias. Tiene la palabra el señor fiscal. Gracias, su señoría. Agradezco el llamado al orden por parte del interviniente porque sí nos sentimos ofendidos. El Ministerio Público, yo no soy Eugenio Campos, represento a la institución del Ministerio Público y se merece respeto como todo y cada uno de los intervinientes en esta sala de audiencia y lo agradezco, su señoría, porque sí mi institución se ve ofendida con ese tema de epítetos. Luego de haber hecho esta alocución, nosotros, su señoría, el día de hoy estamos citados a un artículo 250, letra F del Código Procesal Penal. Y hay que centrar el debate en aquello. El artículo 250, letra F, su señoría, dice relación cuando el hecho de que se tratare hubiera sido materia de un procedimiento penal en el que hubiera recaído sentencia firme respecto del imputado. Y quiero traer a colación, su señoría, esto por lo siguiente. Primero que nada, nunca yo me he opuesto, sino que siempre he señalado que no es la oportunidad procesal. El tribunal o la colega de la defensa no le ha señalado que esta petición del artículo 250, letra F, la formuló 1 o 2 días antes de la audiencia que ya estaba fijada para el día 27 de septiembre del 2019 y, por tanto, ese día 27 de septiembre del 2019, haciendo principios de buena fe de todos los que estamos en esta audiencia, su señoría no estuvo, pero sí los intervinientes que estamos acá, lo que se discutió no fue de la oposición, sino que posponer la decisión, que es por eso que el día de hoy nos tiene sentado el día de hoy acá, así que no hubo oposición. Luego de ello, su señoría, este argumento que indica el colega de la defensa y que desde el día 1 el fiscal tuvo conocimiento, primero que nada, yo no abro investigaciones. La investigación la abrió el fiscal nacional en virtud de la resolución que de hecho tiene en vista su señoría, que motivó un consejo extraordinario de fiscales regionales y que a mí se me designó. Yo no hago cabeza de proceso, ni hice tampoco ninguna denuncia de oficio que abriera la presente causa, para aclararlo también de ese mundo. O sea, yo no abro investigaciones. Se me instruyó seguir esta investigación, que es distinto. Luego de ello, su señoría, todo lo que se refiere, la verdad, su señoría, el día de hoy el tribunal no tiene argumento y yo no tengo ningún argumento objetivamente para poder decirle si estamos hablando o no de los mismos hechos. ¿Y por qué le digo esto, su señoría? Y por eso es frente a la advertencia que usted nos hace minutos antes para si se podía resolver por parte de usted esta petición, yo le digo a su señoría que el día de hoy se trata de una investigación que no está agotada y no está terminada. Y yo no tengo claridad si se refiere a los mismos aspectos. Como usted refirió ya en la resolución del artículo 186, motivada por la misma defensa, su señoría, yo pido certeza jurídica porque esta investigación no está agotada. Y le voy a decir lo siguiente. Como mi marca de acción dice relación con filtraciones, como bien sabemos, entre ellas la de SATI, como claramente establece, se refiere también a las supuestas boletas de cabal. Y resulta ser que es una arista que yo tengo que ir devastando de acuerdo al mismo desarrollo y la nomenclatura de las investigaciones. Pero pregúnteme, su señoría, si el día de hoy en mi carpeta investigativa yo tengo una resolución del tribunal respecto de lo que la colega indica. Sí, pero es una copia simple que se acompañó. Pero nada se me acompañó, por ejemplo, respecto de la querella. Por tanto, el marco de acción de que usted tiene conocimiento, pero que yo no tengo conocimiento, yo no sé respecto eventualmente con detalle de qué hechos fueron los que usted resolvió conforme al 250 letra A. Lo que ya en este caso impide, su señoría, que yo la pueda ilustrar si efectivamente estamos hablando, como el mismo artículo 250 letra F, dice relación con los mismos hechos. O sea,
permítame discrepar, su señoría, cuando usted me pregunta, a ver, fiscal, el hecho que usted está investigando ya fue materia de un proceso penal que recayó sentencia firme. Yo el día de hoy, frente a una investigación que no está agotada, insisto, no le puedo decir que sí, ni le puedo decir que no. Pareciera ser, su señoría, que me estoy refiriendo más que un no. Y lo digo por lo siguiente. Esta es una investigación que está en pleno curso, que sigue su desarrollo, de que efectivamente, como indiqué, para efectos prácticos se separó para formalizar y aquellos que no siguieron este RIT porque sigo desarrollando diligencias de investigación. Y tanto es así, su señoría, que como es de conocimiento de los intervinientes, porque como usted muy bien dijo, todos los intervinientes han tenido copia de la carpeta investigativa y por tanto saben de las diligencias e investigaciones que yo realizo. Pues bien, producto lamentablemente de los hechos también en que nos encontramos como país, su señoría, yo he seguido desarrollando diligencias propias, tanto de pedidas por la misma defensa, por el Consejo de Defensa del Estado, como también aquellas que yo tengo que realizar. Y dentro de ese tenor, su señoría, el día de ayer, 28 de noviembre del 2019, se le tomó declaración al denunciante Sergio Moya Domke, en donde se le pide aclarar respecto a puntos de los que estoy investigando y si tiene otros antecedentes más que aportar. Pero resulta ser que es muy importante respecto del punto que el tribunal tiene que debatir el día de hoy. Por eso insisto que me opongo a este sobreseimiento en razón sino que porque todavía no está agotada la investigación y se requieren tener esos puntos claros. ¿Por qué? Porque dice, deseo aportar nuevos antecedentes al respecto, señalando que los denunciados con fechas 19 de abril y 22 de abril del 2019 de la Fiscalía Nacional abre este tema, pero en uno de los acápites de su resolución dice lo siguiente. Ahora que me queda claro que tengo que hacerlo, dice, ahora bien, agregando nuevos antecedentes a mi denuncia, puedo señalar que respecto al episodio que yo denuncié como Cabal y sus filtraciones, me refiero a filtraciones posiblemente efectuadas por parte del fiscal Arias. Se trata de otros hechos distintos a aquellos que fuimos, tanto él como yo y la fiscal Marcia Allendez, objeto de una querella por parte del señor Sebastián Dávalos Bachelet. Punto seguido. Con ello quiero aclararle que no me refiero a las filtraciones efectuadas respecto de las boletas de honorarios de Sebastián Dávalos Bachelet como persona natural, respecto de lo cual debo decir que tengo mis dudas jurídicas del alcance de ese sobreseimiento que se obtuvo y señala un RUC, que es el 18100100156-0, RIT 2514-2018. Ya que esas boletas eran boletas de honorarios que Dávalos extendió a la sociedad Cabal por asesorías comunicacionales y yo en mi denuncia de fecha 22 de abril del 2019 en la Fiscalía Nacional me refiero a otras filtraciones ocurridas con ocasión de la publicación en el diario La Tercera referente a boletas extendidas a la sociedad Cabal por otros contribuyentes que fueron empleadas por esta sociedad para rebajar impuestos, cierre comillas, que son más de 150 boletas las que se obtuvieron en la investigación. En particular, la que describo y enuncio en mi denuncia dice relación en una, comillas, clases de un profesor de golf, cierre de comillas. Además, quiero hacer presente que también tengo sospechas de otras filtraciones y antecedentes, como por ejemplo, una publicación que describe en detalle los movimientos bancarios de la sociedad Cabal y de sus socios que fueron publicadas también en el diario La Tercera. Para mayor claridad, yo en mi denuncia formulada en la Fiscalía Nacional hice presente cómo el fiscal regional Emiliano Arias empleó diversas investigaciones penales que se llevaban en la sexta región para publicitar su imagen personal. Una de ellas fue Cabal, y en mi denuncia hago referencia expresa a un artículo de prensa en el que se habla de boletas de honorarios extendidas por prestadores del servicio a Cabal, que son distintas y no guardan relación con las boletas de honorarios personales que Sebastián Dávalos le extendió a Cabal y que fueron publicados por diversas plataformas de Canal 13 y que fue temática de la investigación penal en contra del fiscal Arias, del fiscal Allendez y mía. Esto es relevante porque la publicación a la que me refiero en mi denuncia de 22 de abril del 2019 es de fecha posterior a la fecha de la querella deducida por el señor Dávalos Bachelet ante el Juzgado de Garantía de Rancagua de 7 de marzo del 2018 y por tanto son temáticas absolutamente distintas y que no fue indagada en la causa penal que originó esa querella que, como dije, fue la RUC y menciona nuevamente ese RUC 18100100156-0. Bueno, y además ahí dice que quiere adjuntar y acompaña a la Policía de Investigaciones
copias de antecedentes de esa querella, dando cuenta de que son distintos a los supuestamente denunciados. Entonces, magistrado, tengo claro el principio de objetividad, por cierto, de esta materia. Tengo claro, por cierto, de las cosas que tengo que hacer y espero sí tenerla clara, su señoría, porque cumple una función. Tengo clara la función que también tiene que cumplir el colega defensor. Pero en este estado procesal, su señoría, usted se da cuenta que me falta todavía poder investigar y detallar bien. Porque el mismo denunciante me está señalando que cuando él hace la denuncia del 22 de abril del 2019, se refiere a hechos distintos a los que fueron objeto de la querella que supuestamente usted habría investigado o habría resuelto, su señoría, con un artículo 250 letrada. Lo que quiero decir en otros términos, o al menos lo que dice también el mismo denunciante, son hechos diversos. Así las cosas, su señoría, ayer mismo, cuando se termina esa declaración, él acompaña a su antecedente de la Policía de Investigaciones de Chile, que está preparando un informe para acompañarlo a la investigación, insisto, recogí de la página, su señoría, que me la enviaron de la Fiscalía Nacional, de la querella. Y ya solo un ejercicio. La querella que se pretende hacer valer ahora como 250 letra F, como su fundamento, el ejercicio es que está con cargo del 7 de marzo del 2018. Y estos hechos que él denuncia, y me voy, su señoría, permiso, a la denuncia, como él la clarifica ahora, del 22 de abril del 2019, ya por un tema de hechos, es posterior a marzo del 2018. Es de una denuncia del 22 de abril del 2019. Y en la denuncia que él hace, su señoría, y que amplía su declaración ahora, en el punto 4 del 22 de abril del 2019, habla de, dice, filtraciones. Y sale una serie de epítetos, dice filtraciones, habla de secreto a voces, y menciona, su señoría, entre otras de filtraciones, el tema de iglesias, el tema de el Teatro de Rancagua, menciona la investigación de Schuller, o de don Raúl Schuller, y ahí habla, su señoría, cabal, las clases de golf para dávalos que pagó la empresa y las boletas que serían ideológicamente falsas. Y esa noticia, su señoría, o al menos de ese tema de filtraciones, habría ocurrido en abril del 2018. Por tanto, solo hacer el engarce, insisto, y eso es materia de la investigación, por tanto, a la pregunta yo no le puedo responder si sí ni no, porque tengo que seguir aquí en esa investigación, más los antecedentes que él aporta a la PDI ayer y que tiene que hacerme llegar. Pareciera ser, su señoría, que ya el mismo denunciante, ojo, no son las boletas que ya el Tribunal de Garantía de Rancagua resolvió en virtud de la querella del señor Dávalos, sino que se referían a 150, y usted, o se habla de 8, de 6, serían como diversas. Entonces, yo tengo que tener esa claridad, tanto para el colega defensor como las que el tribunal tenga que resolver. Entonces, no me encuentro en el estado procesal del día de hoy para poder deseñalarle, su señoría, sí, porque también, como muy bien dice el colega, y ahí tiene toda la razón, también debería ser yo también el primero, independientemente de poder decirle, sí, ¿sabe qué? Se trata de los mismos hechos. Y ahora tengo esta dualidad respecto a lo que denuncia, o que, entre comillas, acompaña al denunciante Moya. Ahora, ¿por qué a la primera pregunta también de los colegas defensores, justo el fiscal, y lo quiero aclarar, el fiscal justo el día anterior a esta audiencia presenta esta declaración del señor Moya? Se dio por las circunstancias del caso. Primero que nada, no es una diligencia que la defensa no conozca, porque es un hecho de que fue citado el señor Moya en varias oportunidades y hay una instrucción particular de la Policía de Investigaciones que se despachó el 30 de octubre del 2019, por tanto no es nada nuevo. Segundo término, su señoría, el señor Moya estaba citado para el martes de esta semana, pero el martes de esta semana él comunicó que no podía llegar por el paro nacional. Por tanto, se le tuvo que tomar declaraciones, se le cambió de fecha para ayer en la tarde. Y así, ayer de la tarde tuve que también tomarle declaración al exministro, señor Gómez, y le tuve que tomar también declaración, o al menos la pedí predelegación, del fiscal Núñez. Entonces, se trata de investigaciones que van en curso y están las citaciones entonces, acá. Resumiendo, En resumiendo, su señoría, en la indeterminación de los hechos, estoy todavía con determinación protesta. Le exhibí y esta... además que la denuncia que usted está tratando tiene que ver con hechos posteriores, aquellos que dieron origen a la querella, que fundamenta el sobreseimiento definitivo que el abogado defensor señala. Y es lo que dice también el denunciante Moya. Gracias. Colega. Su señoría, dada la exposición del Ministerio Público, seré muy breve. Su señoría, en concepto de esta parte, la propia defensa no está siguiendo el capítulo anterior al que se refirió a propósito de
en la cautela de garantía desde que son las conductas ilícitas referidas a los hechos denunciados por el fiscal Moya. Y acá lo que queda meridianamente claro esta parte, que está sucediendo algo muy curioso, que se está pidiendo el sobreseimiento por letra F de algo que no se está investigando acá. Y basta mirar, su señoría, si es clarísimo. Capítulo 4, la denuncia filtraciones, uno de los capítulos de la denuncia del fiscal Moya, y voy a leer en lo pertinente, su señoría dice, la mayor cantidad de filtraciones tienen lugar con la periodista Ivonne Toro, amiga personal de Arias, y que previamente se realizan a través del diario La Tercera. Y solo a título de ejemplo, para dar respaldo, y da cuenta de una periodista precisa, que es esta señora de La Tercera. Y después de eso hay una serie de reportajes, uno de los cuales fue nombrado por el fiscal, no voy a repetir, que nuevamente se refiere a La Tercera. De hecho, esta parte pidió la declaración de esa periodista para que señale cuál es el vínculo con Emiliano Arias. Entonces, acá se da, lo curioso es que las conductas ilícitas que derivan de los hechos, acá en realidad se está hablando de una fuente bien precisa. Entonces, claramente no se puede dar lugar al sobreseimiento, porque, insisto, se está pidiendo el sobreseimiento de algo que acá, esto no es de 13, acá dice La Tercera. Entonces, eso es. Gracias, señoría. Señoría, muy brevemente, esto se está investigando. El 24 de mayo de 2019, y me gustaría hacer el contraste, el señor fiscal envía un oficio al señor McNamara, subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, Fuerza Tarea de Rancagua, y dice: se proceda a diligenciar y obtener desde las oficinas del canal de televisión Canal 13 una copia del reportaje del día jueves 14 de diciembre, esa fecha importante, 14 de diciembre de 2017, denominado exclusivo, las boletas que podrían complicar el futuro judicial de Dávalos. Si no se está investigando, si eso no es un acto de investigación, no lo sé. Y agregar también, señoría, que el señor fiscal omitió que el denunciante Moya, el día 28 de noviembre, lo acabo de percatar recién, acompañó la querella. El señor fiscal dice que no tiene acceso a la querella está acompañada por el señor Moya. Nosotros lo acompañamos en la resolución el 6 de agosto, resolución que en todo caso, bueno, ahora tiene la querella, pero resolución que en todo caso es autosuficiente para hacer la comparación entre lo que acabo de leer y la resolución que dice en su considerando séptimo, se me permite leer 3 líneas, considerando séptimo, A, hecho contenido en la querella, publicación de 6 boletas de honorarios correspondientes al querellado, que en plataforma digital de la página T13 y por la señal radial de la misma plataforma. Y acá después 2 líneas, dice publicadas en el medio señalado el 14 de diciembre del mismo año. Señoría, acá el hecho ya está sobreseído y se sigue investigando, Aquí tengo la resolución, la orden del 23 de mayo. Señor fiscal, ¿algo más respecto de la alegación que realizó el día de hoy el colega? Su señoría, solo queda patente, usted se ha dado cuenta de la indeterminación de los hechos, que es materia de la investigación, y por tanto, esta tiene que seguir su curso. Insisto, es un derecho que todos sabemos de la defensa pedirlo en cualquier momento, pero yo no estoy en el momento todavía con la claridad para que el tribunal tenga todos los antecedentes y poder emitir un pronunciamiento. Y además porque la misma complementación del denunciante me dice que se refiere a otros hechos distintos a los que él mismo fue querellado junto con el señor Arias y que el tribunal se pronunció. O sea, más aún distinto. Gracias. Abogado querellante, ¿desea traslado respecto a las peticiones formuladas al final? Muy breve, su señoría. El hecho de que el Ministerio Público haya solicitado una diligencia en que pide información acerca de lo investigado o lo publicado por Canal 13 simplemente nos permite distinguir los hechos que pueden ser objeto de esta investigación, que son en relación a La Tercera, de los que ya están resueltos. El hecho de que haya solicitado esa diligencia al comisario McNamara no quiere decir que estamos investigando algo que ya se encuentra cubierto por la cosa juzgada. Muchas gracias. Gracias. Resolviendo la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa respecto de hechos que habrían sido ya materia de resolución en causa 25-14-2018 de este tribunal, resolución de fecha 17 de julio del año 2019, que acoge sobreseimiento definitivo por la causa del artículo 150 letra A respecto de la eventual filtración de 6 boletas de honorarios del señor Dávalos que se detallan en la misma resolución. Respecto a ese punto, la Fiscalía ha señalado que
tratándose de una investigación en curso, los hechos están imprecisos, no tienen demarcaciones fácticas absolutamente rígidas el día de hoy, por lo tanto, no se encuentran condiciones ni de adherirse, de adherirse a la solicitud del abogado defensor, lo que, sin perjuicio de lo que pueda tenerse a la vista más tarde, resulta imposible entonces también acceder a la solicitud o allanarse a la solicitud planteada. La defensa hace también, perdón, la querellante, hace también referencia a que se trata de hechos que son distintos, que tienen que ver con una investigación que se basa en hechos posteriores o en hechos coetáneos a la presentación de esta querella, pero que en caso alguno vienen a significar una vulneración a la cosa juzgada que la defensa indica. Si consideramos la solicitud presentada por el abogado defensor, parece ser, en primer lugar, que se decrete sobreseimiento definitivo en esta causa, basada en la causa del artículo 150, letra F, respecto de los hechos que son constitutivos de esta investigación de 6 boletas. Si fuera ese el caso, a mi juicio lo que se está haciendo en el fondo, independiente de la forma jurídica que se le está dando, es pedir que se traiga ese sobreseimiento a esta causa, por lo tanto, que se decrete nuevamente ese sobreseimiento en esta causa, lo que resulta carente de objetivo jurídico, ya que el sobreseimiento está decretado, tiene fuerza de cosa juzgada, está detallado respecto a los hechos de su ubicación temporal, de su ubicación espacial, y es más, las boletas están señaladas con número de serie en la custodia que está asociada a esta causa. Por lo tanto, es una resolución que está vigente y que puede ser invocada por el abogado defensor en cualquier momento cuando llegue la oportunidad procesal que corresponda. No sería inoficioso decretar hoy día de hoy el mismo sobreseimiento, ya que se trata de una resolución que produce cosa juzgada y que por lo tanto no puede ser modificada ni por el Poder Judicial ni por otro poder del Estado. Está resuelta con la característica de las resoluciones judiciales, cosa juzgada. Y está a disposición de todas las partes para ser traído a otro juicio, a otro tribunal en otro momento. El hecho ya fue materia de resolución que tiene características de equivalente jurisdiccional y por lo tanto no puede ser modificada en los términos que está solicitada. Sería inoficioso decretarla de nuevo. Y si se está tratando, estoy tratando de desengranar un poco la solicitud, y se está tratando de decir que la investigación que el Ministerio Público pueda realizar y que pueda involucrar los mismos hechos en sí misma constituye una infracción a la cosa juzgada, no lo es, porque es un acto investigativo que no tiene ni características ni condiciones de una resolución judicial. Por lo tanto, no se está pasando a llevar con la investigación ninguna garantía del imputado. Dentro de las garantías del imputado está efectivamente valerse de la cosa juzgada en calidad de excepción, artículos 175 y 177 Código de Procedimiento Civil. Y eso está a disposición de la parte, si eso llegara a ser materia de un juzgamiento en esta causa. Pero ese hecho no es materia de juzgamiento, es materia de investigación. Y la investigación tiene que desembocar eventualmente, podría desembocar en una formalización, y esos hechos sí revisten la característica necesaria para poder eventualmente excluir hechos que puedan estar repetidos y que puedan ser la misma materia que ya fue resuelta por este tribunal. Por lo tanto, en los términos que ha sido solicitada, no resulta posible acceder a la solicitud de la defensa. No resulta posible acceder a la solicitud de la defensa. Me parece, en primer lugar, que carece de objeto, si es repetir una cosa juzgada, repetir una resolución, y en segundo lugar, la actividad investigativa del Ministerio Público no es una resolución judicial que infrinja la cosa juzgada. ¿Algo más el día de hoy? Sí, señoría, me gustaría solicitar nulidad procesal y argumentarlo. Perdón, me dijo algo al final. Argumentarlo, a diferencia de las otras que han sido más formales. La situación que su señoría detecta es justamente la situación que el artículo 250 letra F contempla. Si es que la resolución del tribunal fuera correcta, el artículo 250 letra F no debería existir y está justamente diseñado para este tipo de casos. Cuando se investiga un hecho, que se está investigando, cuando se investiga un hecho respecto del cual ha obrado cosa juzgada, para efectos de hacerlo valer en el procedimiento y limitar las facultades de investigación del Ministerio Público y las resoluciones que se adopten a posterior. El artículo F justamente está pensado para operar en este tipo de hipótesis. No es inoficioso, sino que lo que hace es hacer valer una resolución que tiene cosa juzgada en otro procedimiento. Esa es justamente la naturaleza del artículo 250 letra F y en cuanto tal, es un derecho que establece el artículo 93, solicitar el sobreseimiento en razón de ese artículo y de esa literal, y en cuanto el rechazo pone en entredicho ese derecho, afecta los derechos y garantías constitucionales de mi representado, por lo cual deducimos nulidad procesal.
Se tiene presente. ¿Algo más, colega? Sí, su señoría, solamente Ah, perdón. Y se deja constancia en el acta que se preparó recurso de nulidad basada en la resolución precedentemente dictada. Disculpe, solo agregar respecto de ese mismo punto, su señoría, apoyando la resolución del tribunal en el siguiente sentido. No es baladí, su señoría, que a lo invocado por la defensa no procede nulidad procesal alguna porque está atacando una resolución judicial que no se ataca vía nulidad procesal. Punto 1, que es precisamente el objetivo de toda nulidad. preparado el recurso de nulidad, no está atacando a la Claro, resolución. pero sin embargo lo entendemos así. Y segundo lugar, es la ubicación geográfica también del artículo 250, letra F. Querámoslo o no, está ubicada después del cierre de la investigación. Por tanto, lo que nos está diciendo el tribunal es que sí, perfectamente, y se trata de un tema de indeterminación. Yo concuerdo con el tribunal, frente a un sobreseimiento definitivo que ya está, lo es para acá y para el futuro, y lo rige para todo. Por tanto, es el 250, letra F, tanto al cierre de la investigación, eventualmente, y incluso más. La defensa puede haber hecho caso omiso al 250, letra F, o que el fiscal lo solicite, porque le queda la vía conforme al 264, letra C, respecto a las excepciones de previo especial procedimiento como en la cosa juzgada. Es todo, su señoría. Gracias. Colega, ¿algo más? Yo tengo peticiones, su señoría. Sí, dígame. Gracias. Esta audiencia también, su señoría, fue objeto, precisamente como lo indicara, en la audiencia del 11 de julio del año 2019, la defensa nos llevó al escenario del artículo 186 tantas veces traído a colación en el día de hoy en esta audiencia. En esa oportunidad, su señoría, se fijó un plazo razonable en su momento, judicial, por cierto, de 3 meses para que efectivamente el fiscal tomara una determinación si iba a formalizar o no. Pues bien, su señoría, nosotros formalizamos dentro de ese plazo, toda vez que se ingresó la solicitud en agosto y también se fijó la audiencia que se llevó a efecto y se comunicó esta investigación el día 27 de septiembre del año 2019. En esa audiencia, su señoría, el Ministerio Público comunicó respecto a una formalización de cargos en los términos del artículo 246 del Código Penal y artículo 4 de la Ley de Delitos Informáticos. Asimismo, se fijó un plazo judicial de investigar de 6 meses. Y ese plazo vence febrero-marzo del 2020. Pues bien, su señoría, a posteriori de esa formalización, entiende este interviniente, este fiscal, que está cubierto el manto y por tanto ya no me empece, no me obliga, no me especie una especie de camisa estos 3 meses porque ya fue formalizada la investigación, yo separé, ¿no es cierto? Pero si la defensa pretendiese, o si el tribunal también estimase de que eso no es tal, sino que todavía está al amparo de los 3 meses porque esos hechos no fueron formalizados, no sé si me explico bien, de los 4 formalicé 1, me quedan 3, y de esos 3 todavía pudiese estar bajo el manto de los 3 meses del 186. Yo pedí, en el evento de que no esté de acuerdo con mi interpretación, su señoría, pedí también, antes del vencimiento del plazo judicial de los 3 meses, que se discutiera un aumento del plazo para seguir investigando, su señoría, estos hechos que aún no son formalizados y que trata precisamente la causa RIT presente. Eso lo solicitó, su señoría, el 9 y el 10 de octubre del año 2019 y se fijó por parte de su señoría la presente audiencia para ser discutido. Es un hecho, su señoría, que también la defensa está aclarada esta circunstancia, como insisto, su señoría está en estos autos, ha hecho presentaciones, nos ha pedido acceso a determinadas evidencias que están con nube, por tanto, se siguen desarrollando diligencias investigativas. Usted ha podido dar cuenta de que es una investigación que todavía está en pleno curso, con requerimientos de información, con testigos que todavía faltan de tomar declaraciones, análisis de evidencia, requerimientos de diligencias que el mismo Consejo de Defensa del Estado nos ha pedido. Hay otras que le hemos pedido incluso a la propia defensa o al propio imputado, respecto al cual él no ha respondido, como por ejemplo pedir determinados temas de licencias médicas desde mayo del 2019, que él quedó de entregarnos y al día de hoy no nos ha entregado nada. Entonces nos lleva al escenario que voy a tener que pedir autorización judicial. ¿A qué quiero decir con esto? Aterrizando mi petición, Cecilia. Lo que pasa es que, Mi petición es, si el tribunal es del parecer que todavía me rige la obligación de estos 3 meses, estoy pidiéndole una ampliación, toda vez que existe razonablemente diligencias que aún se encuentran pendientes. Por tanto, solicito, su señoría, que me otorgue un plazo de 4 meses más para seguir investigando, su señoría. causa formalizada. No, la formalizada ya tiene 6 meses. Ya. Cuando yo ¿Y aquí separé... hay plazo? No, pero a menos que usted entienda que está amparado por el 186. El 11 de julio. Exacto. Ya.
ahora entendí, ahora recién entendí la figura que me está diciendo. Perdón, entonces, Y pide que ese plazo del artículo 186 se amplíe por 4 meses más a contar de a contar de hoy día. ¿Sí? Abogado querellante. Señoría, muy brevemente, nosotros concordamos con el Ministerio Público en su primera interpretación en torno a que efectivamente este caso se formalizó dentro del plazo que estableció conforme al artículo 186 el tribunal en esta misma jurisdicción, pero en caso de que usted estime que esa formalización, digamos, cabe todavía realizar otra formalización, estamos de acuerdo y conforme con que se amplíe el plazo, dado sobre todo las diligencias que nosotros solicitamos con fecha 23 de septiembre del 2019 y que son fundamentales para determinar el objeto de las posibles formalizaciones futuras. Gracias. Gracias. Señoría. Traslado. Muchas gracias. La naturaleza de esta audiencia es muy distinta a la de una reapertura de investigación. Ampliación de plazo está bien. Sí, lo entiendo. Por eso, la naturaleza de esta audiencia es muy distinta a una de reapertura de investigación que alguna similitud pudiera tener, pero que es adversarial. Ese es el punto que quiero hacer. Es la defensa la que cuestiona o impugna la forma en que se ha llevado a cabo la actividad investigativa. Acá lo que pasa es que estamos frente a una situación en que el mismo sujeto, el mismo fiscal que está llevando a cabo la diligencia, en virtud de sus mismas actuaciones, solicita un plazo adicional. Es por eso que debe ser observada esta institución con una lógica muy distinta y con una lógica muy distinta a la de ampliación de plazo o de investigación también. No tiene que ver con las diligencias que se hayan hecho. Esto ya se resolvió en la audiencia del 11 de julio, que debe ser respetada, tanto en los hechos que se informaron como en el plazo que se estableció. Resulta inaudito que ahora se pide un plazo mayor que el que a ese momento se tenía a la fecha. Ha habido sucesivas ampliaciones de órdenes de investigar. Hay una en particular que se ha ampliado 190 días, más de 6 meses. Hay otra que se ha ampliado 90 días. Hay una fuerza especial dedicada a investigar este caso. Hay muchos recursos del Ministerio Público dedicados a esto. Al Ministerio Público se le dio un plazo de 3 meses para formalizar y ya formalizó por un hecho. No quiso formalizar por el resto. Ahora está pidiendo un plazo adicional. Nosotros entendemos que ese plazo ya se encuentra vencido, que no se debe prorrogar ese plazo, o en subsidio que se debe otorgar un plazo muy breve para la cuestión tan simple de formalizar o no formalizar. Una vez que tome la decisión de formalizar o no formalizar, si formaliza, tendrá un plazo para investigar y poder seguir efectuando todas aquellas diligencias que señala. Pero este plazo no se puede prorrogar, o en subsidio se debe prorrogar de forma muy breve, de modo tal de poder hacer valer el derecho que establece para la defensa el artículo 186, que es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Esa resolución debe ser respetada. Me gustaría, su señoría, que el fiscal, si fuera tan gentil, nos pudiera enumerar las diligencias, más allá de lo señalado, enumerar las diligencias que tiene pendientes y que lo obligan a pedir esta ampliación. Magistrado, me permite, gracias. No se trata, perdón, y lo digo con todo respeto, de ganar por secretaría. Mi obligación es investigar hechos que revisten caracteres de delito. Si no estuviera la figura del artículo 186, que es pocas veces también ejercida por cada uno de los intervinientes, resulta ser que yo tendría 5 años para investigar desformalizadamente, a menos que pidiera alguna cautelar o pidiera alguna diligencia intrusiva que me obligara a formalizar o a judicializar la causa, porque rige los plazos propios de todo delito. Imagínese investigar un homicidio, tengo 10 años. El artículo 186 no tiene ninguna sanción. El artículo 186 lo único que hace es establecer una vía de garantía para el imputado para informar de los hechos que están investigando. Habla de afectación, que no lo vemos cuál es la afectación. Pero si el colega defensor me lleva al ejercicio de que yo formalice, imagínese a lo absurdo que podía llegar, y lo digo con todo respeto, a que formalice al señor Arias Madariaga por hechos que yo estoy investigando, cuando hace un par de minutos me exigía objetividad y ahora me la quita para que formalice solo cumple el objetivo. Llevemos el debate a planos personales. Vamos, No. Señoría, perdón. Pero, voy a hablar. bueno. Me esperan un segundo, por favor. Disculpe la interrupción, colega. Pero me parece que no nos desviemos del tema. Aquí hay una investigación que se inició en la causa 5789. Sí, exacto. Se hizo un artículo 186 y el tribunal dispuso que la Fiscalía aclarara los hechos que está investigando. Eso se fijó un plazo para realizar esa diligencia que tiene que ver con 3 meses. Y formalicé también. 3 meses, ¿no? No, pero vamos al artículo 186 solamente, donde está la globalidad de este globo investigado, ¿no? Ya, luego la Fiscalía
formalizó por un solo hecho, que tiene que ver Sí. con, digamos, la filtración de la hoja Y trazado SAO, el que digamos usted así, dice. y eso tiene un plazo vigente. ¿Sí? Ya, con ocasión de ese plazo vigente se desmembró la investigación Dentro a del esta, plazo. dejando la universalidad de hechos que pueden afectar al señor Arias en esta causa, Exacto. 11.389 Sí. o 359, gracias. Y esa investigación desformalizada no está formalizada y no tiene plazo. No tiene plazo, exacto. O podríamos traer el plazo del 11 de julio, Así es. Por eso yo, ante esa interpretación... ante esa interpretación posible. Exacto. Y dentro de ese plazo de la interpretación que usted señala del 11 de julio, yo pedí incluso dentro de ese plazo de 3 meses la ampliación para ser discutida. Por 4 meses más. Por 4 meses más. Que Entonces, se adhiere la querellante y se opone el Exacto. abogado defensor o piden subsidio que sea menor. exacto. Ya. Yo digo 4 meses, pero solo me permite, ¿a qué es lo que refería? Sí, dígame. Disculpe, yo lo interrumpí. El 232, inciso final, dice: el imputado podría reclamar ante las autoridades del Ministerio Público si lo disponga la ley orgánica constitucional respecto de la formalización de la investigación que se realizara cuando éste considera que hubiese sido arbitraria. Imagínese que yo formalice al señor Arias. Pero eso no ha pasado. Y no va a pasar a pasar en la medida que yo tenga los antecedentes y tengo que seguir investigando. A lo que me invitaba, claro, existe un sinnúmero de diligencias que se encuentran en su señoría pendientes y consideramos que un plazo razonable y prudente sea el que estoy pidiendo de 4 meses más. De hecho, tengo requerimientos de información, tengo requerimientos de información de la Fiscalía Nacional para averiguar teléfonos celulares, tengo la declaración nuevamente del señor Emiliano Arias, tengo una instrucción particular pendiente, tengo declaraciones pendientes respecto de determinado personal, una instrucción particular del 30 de octubre, otra instrucción particular, declaraciones de fiscales todavía que están en ciernes, la información que aportó el fiscal Moya el día de ayer que tengo que tener a colación, entonces esas eventuales 150 boletas más de cabal y de qué se trata, indagar el estado procesal de la causa de ralentizar cabal, que es la 161.00.159.86-8. Hay requerimientos pendientes de la directora ejecutiva regional. En fin, su señoría, creo que 4 meses no afecta nada. La verdad, su señoría, en esta causa no tiene ninguna medida cautelar, en la otra no tiene ninguna medida cautelar más que el apercibimiento del artículo 26. Entonces, no hay una afectación en el sentido procesal. Creo que no estoy pidiendo nada distinto. Insisto, si no hubiese estado formalizada, tengo 5 años. Mira el absurdo. Y respecto del cual se me están cercenando las posibilidades de poder investigar, que es mi función constitucional, solo estoy pidiendo 4 meses. Sí, pero en ese punto quizás no hay que olvidar que la Fiscalía tomó la decisión de formalizar. Por lo tanto, ya el partido empezó, el tiempo empezó. ¿Algo más, colega? Perdón, su señoría, Sí. es que frente a esa expresión, entonces llevaría a mi interpretación en que entonces no me correría plazo. Colega. Eso es, su señoría. Efectivamente, más allá de todo, el Ministerio Público cumplió con la norma. Formalizó, separó, informó por qué estaba investigando. Y, su señoría, la verdad las cosas, que acá esta norma, como se ha resuelto, no establece, y a mayor abundamiento lo digo, ningún tipo de consecuencia jurídica. El plazo judicial o judicial o legal y que tiene consecuencia jurídica es el plazo de investigación una vez formalizada y está regulada las consecuencias en el artículo 247. Entonces, su señoría, acá, entiendo, me parece, se está cumpliendo además con el Código de Procedimiento Civil en cuanto que el plazo no estaba vencido cuando se pidió, que es un plazo judicial, pero la verdad de las cosas que en concepto de esta parte, incluso eso es innecesario, dado lo que he expresado. Ese plazo no contempla consecuencias jurídicas en el ordenamiento procesal penal. Y por lo tanto, la actividad desformalizada se puede continuar realizando, porque de contrario sucedería lo que su señoría dijo en el primer incidente, señaló en el primer incidente, se estaría mermando las facultades que tiene de conformidad al artículo 181 y siguientes el órgano persecutor, y ello no es posible, salvo, insisto, cuando hay norma expresa, límite legal o judicial de investigación, artículo 247. Eso es. ¿Algo más, colega? Sí, señoría, muy brevemente, es que yo lo que quería interrumpir era que yo quería justamente reservarme el derecho para hablar de las diligencias que el fiscal iba a señalar. Por eso quise interrumpir anteriormente. Hay muchas diligencias que el fiscal nombró y que ya están cumplidas, ya están resueltas. Acá, según lo que contamos, hay 6 oficios pendientes nomás.
Respuesta de la Fiscalía Nacional a las que aludió ya están respondidas. Declaración de Sergio Moya 2 veces. Declaración de Emilio Olgueta ya está cumplido. José Antonio Gómez está cumplido. Nicolás Núñez está cumplido. Y en este sentido, su señoría, muy brevemente me gustaría, porque creo que es razonable para usted, independiente que esta no sea una discusión de sobreseimiento definitivo, hablar de qué, por ejemplo, dijo Emilio Olgueta en su última declaración. Dijo lo que yo alguna vez sugerí, que había habido algún tráfico de influencia en el nombramiento de Emiliano Arias, es una Ya, pero no falacia. entremos al fondo. Es una falacia. Colega, Respecto sí, a todos los no, hechos, también sí, se encuentran completamente permítame desacreditados. interrumpirlo, colega. Lo que pasa es que estamos yendo a cuestiones de fondo cuando estamos resolviendo una cuestión de forma. Bien, que tiene, solamente- por supuesto, ok. incidencia en una cuestión fundamental. Me parece pero- bien. Y solamente para terminar, entonces, decir que de señalar que no afecta en nada un plazo de 4 meses es una completa insensibilidad frente a lo que significa ser imputado. Significa estar defendiéndose en distintos frentes. El señor Arias está en un procedimiento de remoción en la Corte Suprema. Recientemente le han abierto 4 sumarios más y tiene 2 causas penales y que se quieren seguir prorrogando. Esto es un ataque de guerrilla y que tenemos que ir cerrando, por supuesto, para ir. ¿Qué quedamos con el lenguaje, colega? Ya, vamos a consensuar que el lenguaje tiene que ser un lenguaje que se dirija a los colegas con decoro. Este es un trabajo, todos estamos haciendo un trabajo y no se requiere esa referencia. Establecido ello, me parece que, bueno, la interpretación que es, o de la dinámica de hechos que ha ocurrido en estas causas paralelas, efectivamente hay una investigación que está formalizada, que tiene un plazo de investigación y que respecto del resto del universo de hechos investigados que han sido referidos incluso en acápites, existe esta investigación separada respecto a la cual no se ha hecho uso de facultades de pedir plazo del artículo 136. Sin embargo, resulta razonable al alcance que hace el señor fiscal en orden a que sí existe una audiencia del 11 de julio que va a sumar en esta causa y que tiene que ver con un plazo establecido en base a la misma norma cuando los hechos no habían sido todavía desmembrados, en el sentido de aquel que fue formalizado y los que están en investigación. Por lo tanto, sí me parece que el imputado tiene derechos de parte en esta causa y, por lo tanto, es necesario ser más riguroso con los plazos, ya que la persona efectivamente no puede estar sometida a la investigación toda la vida respecto de hechos y no sometida solamente al plazo de prescripción en esta causa porque se trata de hechos que ya van a requerir algún pronunciamiento judicial en la otra. Por lo tanto, hay un tiempo que es relevante para la defensa. Y me parece que en esto no es inocuo que la investigación formalizada el 27 de septiembre del año 2019 haya fijado 6 meses de investigación en causa paralela. Por lo tanto, me parece que el día de hoy la solicitud de 4 meses más a partir del día de hoy no excede ese lapso que la defensa tiene para solicitar diligencias, para imponerse en los alcances de la investigación, para contrarrestar lo que la investigación arroje. Por lo tanto, la solicitud del fiscal no me parece en este caso que pueda afectar el derecho de defensa, ya que se trata de causas simultáneas y que pueden ser tramitadas en forma paralela, y se ha solicitado 4 meses a contar de ahora, 27 de septiembre, 27 de octubre, 27 de noviembre, 27 de diciembre, enero, febrero, marzo. 4 meses a contar de hoy día, estamos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Por lo tanto, no me parece que sea irracional la solicitud del fiscal y además me parece que es una solicitud objetiva porque garantiza los derechos de la defensa, no los derechos de la Fiscalía. Por lo tanto, sí voy a dar lugar a la solicitud planteada por el señor fiscal en orden a establecer en esta causa, conforme lo dispone el artículo 186 del Código Procesal Penal, con la finalidad de mantener la continencia y la posibilidad de defensa en el mismo lapso, un plazo de 4 meses a contar de esta fecha. Señoría, muy Tiene la respetuosamente solicito, impetro la nulidad de la resolución. ¿Va a fundamentarla o la dejamos como No, referencia? solamente así. Dejamos constancia de ello en el acta. Y audio, señoría, por Por favor. supuesto. El audio que hay a disposición de... ¿Lo podemos llevar hoy? Sí. ¿El audio? En realidad estoy hablando de más, no sé. ¿Puede? Si tiene soporte material, limpio, sí. ¿Algo más, colega? Muy amable, no, muchas gracias. Nosotros también audio, por Sí, por favor, magistrado. Muchas gracias. Copia del audio queda a disposición de las partes para ser rescatado en cualquier soporte material. Copia del acta resumida será enviada a los intervenientes vía correo electrónico y siendo las 11:04 se pone fin a la acta. Muchas gracias, magistrado.